¿Quién es usted para decirme eso? Gran oposición. Esa palabra oposición, te voy a decir una cosa, en el griego es la palabra agoni. Y la palabra agoni es de donde nosotros sacamos agonizar. En medio de gran oposición, hay agonía y todo, pero ahí sigue marchando el evangelio, sigue compartiéndose. Y hay algo que noto y es lo siguiente. No podemos bajarle el valor al evangelio. No podemos vender al mejor postor el evangelio del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Hay miles de programas allá afuera para poder hacer crecer una iglesia. Cientos de programas. 10 pasos de cómo hacer crecer la iglesia por medio de cosas como hacen las compañías del mundo. No podemos bajarle el precio al evangelio. Tiene un precio muy elevado que no necesitamos programas del mundo para poder traerlo y hacerlo más atractivo a la gente. Vamos a ir a Efesios 6 y versículo 10. Efesios 6 y verso 10, por favor. Estamos hablando de la confianza en el poder de Dios, ¿no es cierto? Vean lo que dice Pablo aquí. Pablo dice a la iglesia en Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse, estén fortalecidos con el poder de su fuerza. Ahora, en los versículos 9 y 10 de donde estábamos allí en Primera de Tesalonicenses, dice: porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. ¿Se dieron cuenta? Predicamos el Evangelio. Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio es lo que Cristo hace a favor del pecador. El Evangelio es el amor que Cristo siente por cada uno de nosotros. El Evangelio del Señor Jesús no se altera, no lo mezclamos con sabiduría humana y no lo hacemos para hacerlos más populares. Principio número 2. En primer lugar, principio número 1, confianza en el poder de Dios. Segundo principio, comprometido con la verdad de Dios. Principio número 2, comprometidos con la verdad de Dios. Todos juntos, comprometidos con la verdad de Dios. Vean el versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Comprometidos con la verdad de Dios. Vean lo que dice allí. Pablo está diciendo: ¿sabes qué? La exhortación, nuestra predicación del Evangelio no procede de error, no procede de un mensaje impuro y no procede por medio de engaño. Error. ¿Qué tiene que ver con error? Error tiene que ver con lo falso. Error tiene que ver con lo equivocado, cómo desviar a una persona para que se equivoque del camino y vaya por otro lado. Pablo nos dice, aquí está, por medio de este versículo, nos está mostrando que es por medio de la verdad en la palabra. Pablo se mantiene fiel a ella y eso es lo que tenemos que hacer como ministros de Dios. Comprometidos con la verdad, mis hermanos, no trate de alterar el Evangelio. Es más, te quiero decir una cosa: si buscas una iglesia, no preguntes si tiene buena música, no preguntes si tiene un buen ministerio programa para los niños o para los jóvenes. Lo que tiene que estar enfocado es en lo siguiente: ¿se comparte la verdad sí o no en esa iglesia? No mires al predicador si es inteligente, si es atractivo, si es esto. No mires al predicador o cuán interesante sea la manera que esté hablando.
Mira si el predicador comparte la verdad de la palabra. Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, dice Pablo en 1 Timoteo 6, versículos 3 y 4. Fíjense, si alguno empieza a enseñar otra cosa que no sea este evangelio o a la doctrina que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, esa persona está envanecida, no sabe nada. ¿Por qué? Porque no se basa en nuestra opinión. No se basa, esto es lo que yo opino de la palabra. No, es lo que dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Podemos ver eso por igual. Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, hay algo muy interesante con respecto a lo que le escribe a la iglesia en Corinto. Se los quiero leer. Si está tomando nota, está en el 2 capítulo y versículo número 17. Y dice esto: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjense, no estamos medrando o falsificando la palabra de Dios. Medrar, para que tengas una idea, la palabra medrar quiere decir incrementar en lo falso, es decir, que esté incrementando en lo falso, que va dirigiendo a una persona, medrando, dice allí, falsificando la palabra, es que lo está llevando de Guatemala a Guatepeor. Y no lo estoy para insultar a esa bella nación, pero yo no sé si ustedes lo han escuchado, de Guatemala me fui a Guatepeor, ¿no es cierto? Ya hay una cosa con respecto a la palabra. Te voy a decir algo. La palabra de Dios para mí es mi pasión, es mi vida. Yo no puedo, es algo que admiro lo que es esta palabra bendita. Cada vez que me meto y veo lo que es lo grande que es Dios, lo que Él quiere hacer con nosotros, yo tengo pensamientos de paz. Clama a mí, yo te voy a responder. La fe que vence al mundo, el poder de Dios. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Ustedes van a recibir poder que va a venir de lo alto. El Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. A medida que voy leyendo todo esto, Él guarda en completa paz, cuyo pensamiento en Él perseveran. Mis hermanos, no hay nada más lindo, más maravilloso que lo que es este Dios. Tiene que ser nuestra pasión y tiene que ser nuestra vida. Y sabes, muchos claman tener la verdad, pero el asunto está, ¿lo respalda la palabra de Dios? Estoy asombrado con la cantidad de gente, las cosas que dicen ciertos predicadores, y todos siguen sin cotejar si eso es lo que dice la palabra de Dios o no. Da miedo. Estaba compartiendo, creo que con el hermano Jesse, no sé, hoy esta mañana. En una ocasión, cuando nosotros empezamos, tuvimos 360 visitantes en un año. 360. Después dejamos de contar porque te digo que la mayoría, todas me dijeron esto. La mayoría, dijeron, pastor, muy, muy lindo todo, pero aquí falta algo. Oh, sí, hermano, hermana, sí, ya sé. Usted dice de los griteríos, saltar para arriba, chocar la cabeza contra la pared, o si usted está hablando de eso, hay otras iglesias que lo hacen, pero aquí no, aquí queremos compartir lo que dice la palabra de Dios. Y no los vamos a llevar hacia la mentira, hacia lo falso. Miren, una vez, te voy a decir algo. Una vez estábamos en una iglesia visitando con los pastores, estábamos teniendo una reunión de pastores. Y una vez dijeron esto, y estaba diciéndolo por uno. Dice, yo no sé, pero dice, ustedes saben que fulano, la iglesia tal, y no saben que yo estaba ahí. Dice, va a ser la primera en ir al cielo. Y yo dije, ¿y por dónde va a ir? Sí, dice, porque los muertos resucitan primero y después seguimos nosotros. Y yo dije, bueno, gracias, hermano. Gracias. Estaba diciendo que estábamos muertos. Los muertos en Cristo, dice, son los que resucitan primero y después seguimos nosotros. Y yo dije, ok.
Pero hay algo que yo les quiero decir, es una cosa. Todo lo que se predique se tiene que cotejar. Todo lo que se diga desde este púlpito se tiene que averiguar si se está diciendo la verdad o no. ¿Se estudia a conciencia o se está hablando por hablar? Por eso es que hay muchas sectas, les voy a decir una cosa, hay muchas sectas donde líderes no son confrontados por sus enseñanzas y se aprovechan de la gente. Hace unos años atrás, un pastor de Texas dice, si tú envías en estos momentos $100, y si mandas 1,000, yo te voy a mandar una bendición especial por medio de un libro firmado por mí. Y yo dije, wow, $1,000 y un libro firmado por él, qué bárbaro. Nadie los confronta. No, hermano, hermana, si tú das 1,000, Dios te va a dar 10,000. ¿A dónde dice eso en la Biblia? ¿Sí? ¿Quién no quiere dar $1,000 y que reciba 10,000? O sea, ¿no te gustaría recibir 10,000? Pero ¿a qué apetece? Apetece a la carne. Imagínate, tú das 1,000, se pone 1,000 en su bolsillo y después espérate a que los 10,000 lleguen quién sabe cuándo. Y es lo que vemos en 2 de Pedro. Pedro dice, van a venir algunos que van a hacer mercancía de ustedes. Van a hacer mercancía de ustedes. Y Pablo está diciendo aquí, miren, no procede por error, ni de impureza, ni por engaño. El predicador no está motivado por el dinero, está motivado por el amor al Señor por sobre todas las cosas. Número 3. Comisionado, un ministerio efectivo, un ministro efectivo, una ministra efectiva, es tercero, comisionado o comisionada por la voluntad de Dios. Comisionada, el ministro o la ministra es comisionado o comisionada por el Señor, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Vean esto, un ministro, una ministra efectiva es aprobada por Dios en primer lugar. El buen ministro está bajo divina autoridad. El buen ministro, la buena ministra está bajo la autoridad y bajo lo que es la delegación de Dios. Es Dios quien te delega. Está autorizada por Dios. No se pone a sí misma. A mí me llama la atención la cantidad de gente que se quiere promocionar a sí misma para tener un cargo dentro de la iglesia. Suenan trompetas, hacen esto, hacen lo otro. Yo he tenido charlas con cientos de personas, ustedes no tienen una idea lo que piensan esas personas del ministerio. No se quieren sujetar a nada, quieren estar expuestos, quieren exhibirse, quieren estar parados aquí en el púlpito, quieren nada más que promocionarse a sí mismo. Un ministro, una ministra de Dios no necesita hacer propaganda. Aquí estoy yo, elíjame a mí. No necesita eso. Un buen ministro, una buena ministra de Dios, dice, bueno, los hermanos se dan cuenta. Este hermano, esta hermana, sí ama al Señor. Esta es la persona que necesitamos para este ministerio. La misma gente, la misma iglesia te está apoyando y te está diciendo, arranca, sigue, estás haciendo buen trabajo. Porque es Dios quien se mueve dentro nuestro. Es Dios quien nos comisiona. ¿Sabes qué? Para que lo elijan. No necesitas hacer absolutamente nada. Deja que Dios te ponga en el lugar y entonces arranca. Es Dios quien te pone. Los hermanos con mucho cariño te van a querer ver en el lugar donde tienes que estar para la honra y gloria del Señor. Pablo había dicho allí a la iglesia en Éfeso, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de Cristo Jesús. Yo que soy el menos, soy el más pequeño de todos. ¿Te imaginas tú? Yo en la iglesia soy el más pequeño. Yo en la iglesia soy el más pequeñito. Soy el más pequeñito de todos. Y sin embargo, por la gracia de Dios, me ha dado